Como lo ven, muy fácil de unirse al grupo Batallón Unión 11. Ingresa al Facebook, hace clic en grupo Batallón Unión 11 y usted puede participar de los debates, dándonos sus opiniones y por supuesto también una serie de ideas para mejorar la situación en nuestra patria. Amigos televidentes, estamos con el panel, hay una pregunta central, pero antes vamos a presentar lo que ocurre a contrapelo de Cajamarca, lo que pasa en Espinar, allá en Cusco, donde hay avances positivos y se espera que esto se repita también en Cajamarca próximamente. Veamos este informe. Hoy se inició el diálogo destinado a encontrar un acuerdo satisfactorio sobre la problemática socioambiental en la provincia de Espinar, Cusco, con la participación de representantes del Ejecutivo y de las autoridades locales y organizaciones sociales. Se instalaron 3 grupos de trabajo: el medio ambiente, responsabilidad social y de desarrollo y producción. El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, expresó su confianza en que el desarrollo del proceso de diálogo será favorable para la población de Espinar, cuyas autoridades y dirigentes iniciaron un proceso de diálogo con el Ejecutivo, después de las protestas violentas realizadas bajo el reclamo de una supuesta contaminación ambiental. El objetivo es promover el diálogo entre el sector público y el privado sobre la problemática socioambiental y analizar las opciones viables de solución al conflicto. Destacó la buena voluntad de los representantes de Espinar y la empresa minera Extrata Tintaya para dialogar. De otro lado, señaló que el gobierno se encuentra bastante optimista respecto al trabajo de los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea para facilitar el diálogo en Cajamarca, donde un sector de autoridades y dirigentes se oponen al proyecto minero Conga. Amigos televidentes, anunciamos que dentro de unos minutos ya nuestro equipo está tratando de establecer el contacto con nuestro fundador, don Ricardo Elon Casinelli, para abordar este y otros temas de la coyuntura nacional. Vamos con el panel. Pepe. Me parece interesante el último informe, Rafael, porque, como decía el doctor Urbina en su momento, esto podría ser un claro ejemplo de lo que debería suceder en Cajamarca, aunque la situación es diferente. No estamos hablando de una situación similar. En la situación de Espinar se sabía que era un tema netamente económico, ¿no es cierto? Espinar quería más dinero por parte de la empresa minera, y esto puede formar parte de un diálogo claramente, porque estamos hablando de dólares más, dólares menos, por supuesto en miles, pero de dólares más, dólares menos. En el caso de Cajamarca, no solamente es el tema ambiental y el tema de dinero, es un tema desde mi punto de vista político, y ya yo lo he mencionado. Aquí hay quienes están tratando de sacar un beneficio político y a quienes no les conviene que el diálogo prospere y que esto se termine, por lo menos no si no se convierten en héroes de la jornada. Porque la única forma de que esto se termine en un diálogo es convirtiéndose ellos en héroes de la jornada. Así es que es más complicado todavía. Sí, Rubén. Sí, yo sigo insistiendo en el tema del diálogo, es muy importante, ¿no? Inclusive eso yo lo rescato en las aulas a los chicos, mencionando lo importante que es el debate, el de digerir la información y sacar nuestras propias conclusiones. Ahora en este mundo vivimos en una era de la información donde el gran ausente de este gran proceso de la comunicación es el receptor. ¿Por qué el receptor es el gran ausente? Porque recibimos tanta información, digerimos tanta información que no tenemos el momento de poder digerirla, procesarla y dar nuestra opinión. Entonces rescato yo el tema del diálogo y justo con los chicos lo mencionamos en clase. Es muy importante el conversar, muy importante dar los puntos de opiniones, ¿no? Directamente y abiertamente. Desde mi punto de vista yo creo que tampoco debemos de cerrarnos en el tema de la inversión privada. Yo creo que es un momento importante que está viviendo el país, ¿no? De poder dar un paso más adelante y que todos pues salgamos favorecidos, ¿no? Y que esa gran inclusión social se haga de una vez. Correcto. Sí, Fernando. Bueno, en los países modernos han habido procesos de descontaminación muy grandes. El río Rin ha sido uno de los ríos más contaminados y cruzaba toda Europa y está descontaminado. Ahora lo que hay ahora en el río Rin es una maravilla, ¿no? O sea, hay peces, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hay tecnología y hay conocimiento ahora que debe ser utilizado para contrarrestar primero los pasivos ambientales históricos y segundo, para que sean las exigencias a la minería y a toda inversión privada, porque tenemos problemas también muy graves en la selva con el tema petrolero. Cuidado, ahí hay muchas heridas, los pueblos nativos están acumulando mucho resentimiento también ahí y hay que tener medidas preventivas. El gobierno tiene que tener un discurso muy marcado y yo sí espero eso, que el presidente, todo lo que anunció en Europa, lo concrete en el día de. Eso es lo que yo espero. Terminamos la ronda y Pepe que va a hacer una puntualización. Doctor Vargas Aya. En primer término, no puede haber diálogo en medio de un estado de emergencia. Yo creo que es obligación perentoria del gobierno levantar la emergencia.
por dos razones. Primero, ¿para qué es la emergencia? Para aplicar medidas drásticas que llegan hasta la prisión y por último hasta los disparos de la policía y tiene que haber muertos. La emergencia es para eso, porque la emergencia suspende los derechos humanos, etcétera, etcétera. De manera que cuando hay un estado de emergencia, el Estado tiene que hacer eco de ese estado de emergencia o no. Si hace uso del estado de emergencia, está cumpliendo con la ley. Y si mantiene el estado de emergencia y no hace uso de eso, está traicionándose a sí mismo, no está cumpliendo con la ley. De manera que para no quedar mal, la obligación del gobierno es suspender el estado de emergencia. Porque o cumple el estado de emergencia, o se llama emergencia o no se llama. Y diálogo no puede haber con el fusil en el pecho, porque emergencia es eso. Emergencia es fusil en el pecho contra los ciudadanos. Usted dialoga conmigo, pero fusil acá. No, señor, baja el fusil, después conversamos. Ese es mi punto de vista. En cuanto a la consulta, está señalado en el convenio 669, que ya ha sido aprobado por este gobierno, por el Perú, de manera que tanto en el aspecto minero como en el aspecto petrolero, en todos los casos, tiene que haber consulta previa. Pero ya está aclarada que la consulta no significa que es un sí o un no. La consulta es simplemente una conversación previa para andar de consuno en la solución de los problemas nacionales. Correcto. Sí, Pepe, y los teléfonos abiertos. Sí, dos cosas muy rapiditas, Rafael. La primera, ya que el doctor habla del tema de estado de emergencia, no quiere decir que se violan todos los derechos fundamentales. No, el estado de emergencia habla de derechos claros, la inviolabilidad de tu domicilio, se restringe la reunión, pero no es que tampoco tengan que ponerte un arma en la cabeza para tomar decisiones. Y el otro tema es, con respecto a lo que decía el doctor Urbina, esto va más por un tema de credibilidad, porque por ejemplo el doctor dice, lo que aquí se tiene que haber es una normatividad, ya ahora hay tecnología, el RAMIS, etcétera, claro, pero ya se ofreció, ya el presidente ha dicho que eso va a ser así, el presidente del Consejo de Ministros ha dicho que eso va a ser así, lo que pasa es que aquí el tema pasa por algo de credibilidad, ya a los gobernantes muy pocos le creen. Las llamadas así, doctor Vargas, hay una yo no ignoro, acotación. Y sería un pecado que yo ignorase qué cosa es estado de emergencia. Yo le ruego a Rocha que no tener ese concepto. No, de ninguna manera, mi estimado doctor. No, el estado de emergencia, ya sabemos lo que es. Uno de ellos, por ejemplo, la suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Claro. El problema no es que el fusil esté de por medio, sino las consecuencias. ¿Qué pasa si un par de policías o un pelotón de policías va a violar un domicilio? Y los dueños del domicilio salen con palos y con machetes y se enfrentan al proceso. Bueno, hay muertos, pues. Las consecuencias son a las que yo me refiero. El estado de emergencia sí es violación no es violación porque la Constitución no permite, pero al final de cuentas termina en sangre o lo que sea. No porque el estado de emergencia sea así, sino porque sus consecuencias son esas. Bien. Vamos entonces con el público televidente. Buenas noches. Adelante con la respuesta a la primera pregunta señalada en esta noche. Aló, buenas noches. Bienvenida al programa. Gracias. Mira, sobre la pregunta, yo creo que sería un tremendo error que el presidente anunciara algo sobre la viabilidad del proyecto Conga, porque hasta ahorita no hay absolutamente nada. De 100, solamente hay el 5% de avance de la conversación que están haciendo con los sacerdotes, que es una conversación prácticamente que todavía no llega a nada, porque da lástima, da verdad, da vergüenza de que el gobierno no haya asumido su responsabilidad totalmente como sus funciones le corresponde de acuerdo a la Constitución, de asumir y de resolver esos problemas y se lo haya dejado a unos sacerdotes. Si bien es cierto que no es mala la idea, pero el gobierno ha hecho a espaldas ese gran problema que atañe a todos los peruanos. Y si el 28 de julio va a hablar algo sobre Conga, yo creo que sería su tremendo error, porque Conga en este momento está cero para los cajamarquinos y de acuerdo a las encuestas los peruanos no quieren Conga. Muchas gracias por su participación. Yo agradezco a nuestro equipo de prensa y a nuestro equipo de producción que ha logrado un pedido que hice temprano, concretarlo. Estamos en línea con don Ricardo Belmont Casinelli, fundador de Habla el Pueblo, y quería yo plantearle algunas preguntas. Estimado Ricardo, muy buenas noches. Rafael, muy buenas noches. Un abrazo para don Héctor.
para Pepe Rocha, para el doctor Urbina y nuestro invitado, y para el público que noche a noche lo sigue, a todos ustedes. Sí, quería estar en contacto contigo porque en este momento de conflictos en el país, uno en especial en Cajamarca, preguntarte qué piensas de la participación de la Iglesia y si ésta dará resultados para la paz en Cajamarca. Yo creo que es fundamental, ¿no? Mientras más personas con credibilidad participen en el diálogo, va a ser mejor llegar a una solución pacífica. Como bien ha dicho don Héctor, con estado de emergencia no se puede dialogar, porque no se puede tener el martillo en una mano y el pañuelo en la otra. Yo creo que hay que levantar el estado de emergencia y proceder al diálogo. Yo creo que para el 28 de julio el país tiene que reencontrarse y buscar la mejor salida al tema. Es cierto que no se puede prescindir de la minería en su totalidad, pero tampoco es verdad que si es que el gobierno exige y pone condiciones de acuerdo a las necesidades del pueblo cajamarquino, estas inversiones se vayan a retirar. Esa es una gran mentira, porque las inversiones en minería se basan fundamentalmente en los recursos que le entrega el Estado a través de una concesión a una empresa minera, y de ahí nace todo el proyecto de crecimiento y desarrollo. Yo sí creo que el proyecto Conga tiene que ser analizado y discutido ampliamente para que el 28 de julio la población cajamarquina acepte el proyecto. Yo tampoco creo, sinceramente, que un ciudadano, aunque sea presidente regional o alcalde, pueda levantar a una masa que no está de acuerdo con él. Tendría que tener un gran poder de convocatoria, tendría que ser un líder de dimensiones colosales, que no lo es Santos. Entonces, alguna razón existe, subyace ahí alguna verdad que no conocemos, porque no podemos darle crédito a la prensa que durante mucho tiempo nos manipula. No podemos darle crédito totalmente a esa prensa. Hay que darle cierto crédito, pero no totalmente. Por eso yo creo que la presencia de la Iglesia es fundamental en este momento.